Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, en este orden de ideas, lo que vamos a tratar es de evaluar un poquito de historia de lo que ha sucedido con esta pandemia, en el cual ya llevamos un año inmersos y que todos de una u otro motivo hemos tenido el contacto con esta enfermedad, sea porque hayamos tenido la enfermedad o familiares nuestros cercanos que hayan tenido la enfermedad. Y adicionalmente a eso, nos hemos tenido que enfrentar como profesionales de la salud a atender este grupo de pacientes que realmente nos han puesto a prueba nuestra capacidad de resolver muchas dificultades, que ha sido pues, bastante complejo la evolución de esta enfermedad, especialmente en nuestro país y en nuestro medio, donde tuvimos un pico a mediados del año pasado, en el mes de julio, la segunda quincena de julio, se extendió más o menos hasta agosto, cogió unos días de septiembre y nuevamente pues bajó, realmente el comportamiento de eso bajó mucho y nuevamente nos estamos enfrentando ahorita con un pico, o estamos a mi manera de verlo, en pleno segundo pico acá en nuestro medio, un poco menor que lo que habíamos nosotros evidenciado los meses que les acabo de mencionar, pero que sí se está viendo la gran cantidad de personas y de contagios y de ocupaciones de las unidades de cuidados intensivos. Tal vez se ha visto un poco más matizada este comportamiento, porque pues las instituciones de salud están más preparadas para atender ese flujo aumentado de pacientes con respecto a lo que pasó al principio de esta pandemia. La situación es compleja, la situación es decirles a ustedes que los invito a que todos tomemos partida de esta enfermedad, que todos nos cuidemos y que cuidemos a los demás de una manera adecuada, porque esta enfermedad pues ha cobrado muchas vidas en Colombia y en el mundo. Estamos a puertas de iniciar el proceso de vacunación y eso es un mensaje que yo quiero dejarles, que sean muy críticos con el proceso de vacunación, que crean en la información, que crean en la ciencia. La ciencia nos ha demostrado que en menos de un año de investigaciones ha logrado generar una serie de información, de estudios clínicos que se han venido acortando y que han venido dando resultados bastante significativos y bastante prometedores en cuanto a que nosotros podamos adquirir una inmunidad de rebaño para poder hacer control de esta pandemia. Pero sí les quiero decir, esto depende de que la gran parte de la población acceda a la vacunación. Hay mucha información deformada en las redes sociales, especialmente, en el cual mucha gente que no tiene nada que ver con el tema de vacunación, y se los digo que ni siquiera muchos de los que trabajamos con pacientes COVID tenemos autoridad para hablar de vacunación, porque esto es un tema de una gran envergadura inmunológica, de una gran envergadura de la ciencia, que no permite que seamos ligeros en lanzar expresiones. Por eso mi invitación a que lean, que revisen todos los estudios publicados que se están publicando de las vacunas, de la vacuna rusa, de la vacuna de Oxford, de la vacuna, y se den cuenta, ya esto es una opinión personal mía, que los resultados son bastante favorables para el control de esta enfermedad, y eso es una difusión que tenemos que hacer nosotros de los beneficios de vacunarse, ¿cierto? Y que así como nosotros tenemos todas redes sociales disponibles, ustedes se darán cuenta que sí mandan por redes sociales que a fulanito en Estados Unidos le dio X reacción alérgica mayor la vacuna. Bueno, ya llevamos un grueso de vacunación muy, muy grande y ya vemos que
no hay tanta información negativa en cuanto al uso de las vacunas y que ha sido mucho más el gran beneficio. Mire lo que está pasando Estados Unidos, Israel, que ya llevan un grueso de vacunación. Ya ellos hoy pueden decir que están cambiando la curva de contagios. Entonces mi invitación sí claramente es que nosotros como profesionales de la salud, ustedes como profesionales de la salud de información, tienen una obligación de difundir el mensaje, un mensaje claro, un mensaje que le llegue a la población, pero que le llegue con certeza, le llegue con argumentación y que no sean las redes sociales lo que hagan que la población no acceda a la vacuna. Yo creería que nosotros debemos estar vacunados ya alrededor de un mes, mes y medio, deberíamos estar los que estamos en primera línea. Entonces, pues esa es una invitación que quiero hacerles desde el principio de esta charla. Bueno, vamos a ver un poco de historia. Esta es una enfermedad que fue notificada desde el año 2019, el último día del año, en China. Perdón. Fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública ya hace un año exactamente. Por esta época del año pasado veíamos por la televisión y decíamos, no, 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 esto es algo muy raro, esto está pasando en China, esto no llega por acá, ¿cierto? Quizás nos tranquilizamos y comenzamos a tener el primer caso en Colombia el 6 de marzo y luego de eso comenzamos a declarar la pandemia el 11 de marzo del año pasado de esta situación pues tan difícil que se ha vivido. Mire aquí el comportamiento de los tiempos hasta esa fecha que les estoy mencionando de cómo fue, ¿cierto? En diciembre del 2019 en Wuhan hubo los primeros casos de neumonía por SARS-CoV-2, ¿cierto? El 11 de marzo se declara como una pandemia esta enfermedad y se comienza pues a hacer todo el andamiaje que ha traído esto. Se dio cuenta la OMS que el 31 de diciembre cierran los mercados en China, en donde estaba el foco primordial. Adicionalmente, perdón, adicionalmente comenzaron a hacer secuenciaciones de los primeros test diagnósticos, es declarada emergencia, comenzaron a tener casos a finales de enero en Europa, comenzamos a tener casos en Brasil más temprano que acá, comenzamos a ver que España e Italia venían con una crisis muy grande más o menos a finales de febrero y marzo del año pasado, ¿sí? Hasta que nosotros pues nos enfrentamos a esta realidad. Esto es un virus de cadena ARN que tiene que, un tamaño promedio entre los virus y que tienen unos spikes, unas espinas en la superficie que le dan una forma de corona. Por esa razón se denominó coronavirus y que los estudios del virus se adhiere a la mucosa respiratoria a través de los receptores de angiotensina 2. Es la forma como hace el ingreso del virus. Vemos que y esto se los digo también con mucha tranquilidad, ya después de haber visto tantos pacientes y tanto comportamiento, que la forma de transmisión de este virus es a través de gotas de estornudar, gotas de toser, y de pacientes sintomáticos y asintomáticos portadores de la enfermedad, sobre todo antes del día de los inicios de los síntomas, pero adicionalmente a eso, es pacientes que no han logrado tener su tapabocas o que no han logrado tener su distanciamiento con las personas sintomáticas. También hay contacto a través de la mucosa de la boca, nariz y ojos. Y ya por las experiencias que hemos tenido, la forma como más se ha contagiado la gente es en las reuniones sociales, sin tener el debido distanciamiento y en los sitios cuando se comparten las comidas sobre todo en el personal de salud, es la forma como más se ha contagiado. Que hay que evitar tocar todas las mucosas de los ojos, la nariz, la boca, para evitar pues el contagio, pero estas han sido las maneras como ha habido mayor contagio en nuestro medio específicamente hablando. Se inactiva con hipoclorito de sodio, se inactiva con alcohol, ¿cierto? Con una concentración mayor al 70%.
¿cierto? Esa es la importancia de hacer una adecuada limpieza sobre toda la superficie. Sin embargo, son muy discutidas cuáles superficies son contagiosas, son vectores para contagio y cuáles otras no. Eso puede ser bastante discutido, pero sabemos hoy en día que debemos nosotros estar, pues, tener muchos cuidados en ese sentido para limitar el contagio de esta enfermedad. El periodo de incubación es más o menos entre 5 y 6 días. Es el promedio, yo creería, lo que estamos viendo es que entre 4 y 6 días, que la recuperación de esto en los casos leves va a tomar alrededor de unos 14 días, pero casos más severos pueden estar entre 3 y 6 semanas, y eso es lo que estamos viendo. Esos pacientes que van a las unidades de cuidados intensivos se tardan mucho en la evolución y son los pacientes que realmente tienen una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué el distanciamiento social? ¿Por qué el distanciamiento entre las personas? Porque pues si no hay un escenario donde se puedan cumplir todas estas medidas, van a haber repuntes, rebrotes, como lo quieran llamar, de este virus. Vean lo que está pasando en la actualidad. Quizás esto nos muestra lo que pasó en el mes de julio, ¿cierto? Cuando hubo ese gran pico donde no se liberaron algunas medidas y hubo ese gran pico de enfermedad asociado también a los cambios climáticos que vivíamos nosotros. En ese momento estábamos en invierno, donde hay más infecciones respiratorias. Sí, por fortuna todos los niños no fueron al colegio y eso hizo que la velocidad de contagio pues realmente redujera de una manera importante en ese momento. Ya ahorita el escenario ha cambiado y obviamente esto bajó, estuvo muy abajo. Quizás nos llegaban muy pocos pacientes después de eso, pero hemos tenido un repunte ahorita de esta enfermedad, así como lo están viendo ustedes en la gráfica que les estoy mostrando. En eso estamos ahorita, en este punto estamos ahorita. Esto fue la proyección que hicimos nosotros desde nuestro entendimiento para Montería, donde se iba a contagiar, sabíamos que se iba a contagiar mucha gente y de hecho se contagió mucha gente, ¿cierto? Esto ha sido la curva epidemiológica de cómo se propagó la enfermedad y cómo después de tomar unas medidas o de quizás el mismo temor de las personas hizo de que tuviera un control diferente. Aquí nos enfrentamos a una enfermedad sistémica, una enfermedad que afecta primordialmente el tejido pulmonar, pero que no es ajena de otros tejidos como la parte hematológica, renal, cardiovascular. Ya les puedo decir con muchos pacientes que tienen injurias cardíacas por SARS-CoV-2, pacientes con Guillain-Barré o déficit neurológico por SARS-CoV-2, en el periodo, alrededor del periodo de la enfermedad, eh, tenemos muchas complicaciones. La falla renal ha sido un marcador de mal pronóstico en los pacientes SARS-CoV-2, especialmente en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Cuando se asocia a falla renal, realmente se nos ensombrece el pronóstico de los pacientes. Pero asimismo, todos los órganos y sistemas se han visto afectados en pacientes que tienen una alteración del sensorio muy importante, que tienen una gran agitación psicomotora, que el componente emocional es bastante marcado y eso hace que, pues, que esta enfermedad sea una enfermedad multisistémica. Aquí hay maneras de atenderlo, pues obviamente ustedes tienen que tener claro cuál es la ruta de atención, cuáles son los pacientes y cómo va a ser. La teleasistencia ha sido fundamental para estos enfermos, si no, pues yo creería que esto fuera un poco más impactante de lo que estamos viviendo, pero hemos hecho mucha asistencia telefónica y por toda la parte tecnológica ha apoyado mucho en la evolución de esta enfermedad y el control de esta enfermedad. Los aislamientos, la búsqueda de contactos estrechos que haya tenido el enfermo, ¿cierto? El aislamiento de esos contactos estrechos y las estrategias pues, que ha tomado el gobierno, que han sido, a mi manera de verlas, bastante buenas y bastante acertadas para el control de esta enfermedad. De todas formas, vivimos en un país tercermundista donde la gente tiene que salir a conseguir todo su sustento, donde el Estado no tiene forma
de sostener a la gente protegida como lo han hecho algunos otros países, pero ustedes vean que esto ha sido global, que el comportamiento de esta enfermedad ha sido global. Países muy ricos como los Estados Unidos, países europeos son países que han perdido muchas vidas, incluso muchas más en relación de lo que se ha vivido en Colombia, Brasil, en Latinoamérica, que ha tenido una pérdida de vidas muy importante, y los países europeos, España, Italia, Francia, Alemania, primordialmente, que han tenido esto, Dinamarca y Suecia, que son países escandinavos, también han tenido estas pérdidas humanas de una forma significativa. Entonces, información es importante, canales de comunicaciones abiertos. Ustedes son unos vectores de comunicación. Ustedes son unas personas que tienen la capacidad y el entendimiento para poder hablar de esta enfermedad y poder hacer las prevenciones. Y precisamente hay que identificar a esos pacientes de una manera adecuada, hay que aislarlos. A veces uno lo escucha como, bueno, métase en un cuarto y no salga más durante 14 días. Tal vez yo en eso difiero un poco ese concepto, porque pues lo que yo pienso es que estos pacientes deberían sí aislarse con el tapabocas de manera permanente, aislarse de las personas de edades mayores, ¿cierto? Aislarse también en un sitio donde no vayan a tener contacto con secreciones respiratorias, especialmente de otras personas, y pasar una adecuada información, transmitir esa información a los entes de control, a los entes regulatorios, para que ellos puedan primero cuantificar la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, y segundo, poder tomar medidas para el control. Caso sospechoso, todo ese paciente que ha tenido un caso con un contacto confirmado, un paciente que está sospechoso, que ha tenido historia de viajes fuera del país, que vive en una zona endémica como estamos ahorita nosotros, ¿cierto? Y cuando sean otras patologías, yo les puedo decir, gente con dolor en el pecho que nos simula un cuadro cardíaco, esos pacientes han salido COVID positivos y tienen su evolución cardiovascular normal, pero se han complicado por el COVID sin tener compromiso cardiovascular. Todos esos pacientes que tienen dificultad respiratoria, siempre hay que sospecharlo. Hay que hacer la alerta de la unidad respiratoria, es decir, todo aquel paciente que tenga síntomas respiratorios es un paciente potencialmente que puede ser portador de esta enfermedad. Esto es la presencia de síntomas y síntomas, ¿cierto? Y de los hallazgos radiológicos. Yo creo que ustedes los conocen, pacientes que hacen fiebre, pacientes que tienen tos, pacientes que tienen malestar general. Un porcentaje importante, hasta el 20%, hacen diarrea, eso es muy frecuente, y pues hacen cefalea, dolor torácico, dolor de garganta, otro porcentaje importante. Y los hallazgos radiológicos, pues el compromiso vidrio-esmerilado, ¿cierto? Pero también con un compromiso alveolar, es decir, consolidativo, simulan cualquier neumonía bacteriana que vaya en evolución. ¿Bien? La identificación de esto bueno, hay que buscar pues la sintomatología muy claramente, hay que tratar de explorar acerca del primer contacto. Bien, hay que aislar a esos pacientes, etiquetarlos desde el punto de vista respiratorio, darle su mascarilla quirúrgica, ¿sí? Darle su aislamiento que necesita el paciente, como les decía, informar a la institución, ¿cierto? Y llevar a una zona designada para aislamiento. Aquí está la clasificación, ¿cierto? De todos estos pacientes, de cuáles deben irse a hospitalización, cuáles se deben mantener en el domicilio con vigilancia y cuáles tienen menor riesgo, de acuerdo a las condiciones. Recuerden, todo paciente que tiene algo de dificultad respiratoria, que tiene algo de deterioro en la condición funcional respiratoria, me explico, un paciente que está en su casa y que antes caminaba por su casa y nada pasaba, no le dolía nada, no le molestaba nada, no le cortaba la respiración, no hay ningún signo de dificultad respiratoria, y ahora esté sucediendo eso, eso es un deterioro en el componente respiratorio. Por tanto, ese paciente debe tratarse, debe vigilarse y probablemente necesite de hospitalización para hacerle el seguimiento adecuado. Bueno, esto es los riesgos potenciales de vida, el rojo, el amarillo y el verde. Bien, ¿y cuáles son las medidas de protección? Yo quiero que ustedes aprovechen acá esta información, porque ustedes muy pronto
deben estar, si ya no lo están haciendo, deben estar en, en su trabajo. O sea, ustedes van a estar seguramente en primera línea en la atención de esto mucho más después de que se vacunen y van a regresar a los hospitales y vamos a tener que saber cómo se contagia esto y cómo nos vamos a cuidar y cómo vamos a cuidar a los demás. Porque es inadecuado, no tiene presentación que nosotros vayamos a contagiar a, a nuestros pacientes y a nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Es importante decirles que el uso de mascarilla no N95 o mascarilla quirúrgica es para esas personas que hacen procedimientos de aerosolización, es decir, donde se libera una cantidad de aerosoles y necesitas tener algo más de seguridad adicional a lo que te da la mascarilla quirúrgica. En los demás personas, pues no hay indicación de eso, ¿cierto? De usar también la protección de sus gafas, es bastante importante, y de las batas antifluidos. Se ha descartado ya que la transmisión por el calzado, por la suela, por eso no es efectivo esos tapetes que uno le hacen meter los pies ahí con, yo no sé, con un líquido con ácido, con hipoclorito, ¿cierto? Eso no se ha demostrado que tenga realmente pues un beneficio marcado para limitar la transmisión de esta enfermedad. Igualmente, las tomas de temperatura en todos los sitios que uno llega le hacen poner el brazo y tomar la temperatura. Eso tampoco ha sido una medida que ha sido efectiva. Ustedes ven que a uno le toma la temperatura y le salen 35 grados de temperatura, 35 y medio. Es decir, haciendo un testeo de manera aleatoria en los sitios donde hacen esas tomas de temperatura. Siempre pregunto y le digo, ¿cuántos durante todo este año en esas mediciones que ustedes hacen, cuántas personas han salido realmente con fiebre? Y realmente no, dos personas en un año que llevamos en este proceso. Pues, verifiquen ustedes si esto es realmente una medida efectiva para yo durar un año y captar dos pacientes que tengan fiebre, no más, ¿cierto? Yo creo que la medida realmente es poco efectiva y ya está escrito en las guías de las sociedades científicas que es una medida pues que no resultó efectiva y que pues se debería abandonar igualmente que el uso de tapetes, mientras sí la higiene de manos, el lavado de manos ha sido una medida supremamente efectiva donde se han puesto nuevos lavados de manos, lavamanos. Eso ha permitido que se mantenga una menor tasa de contagio. Todos los equipos de protección aquí están, ¿cierto? Acostumbrarnos que no tenemos que usar anillos, ni relojes, ni pulseras en este momento. Creo que hay que abandonar ese tipo de conductas. También el retiro de estos dispositivos es importante. Por eso no es que recomiende que usemos tantas cosas, tantos dispositivos invasivos, tantos dispositivos de protección, porque a veces con los mismos escafandras, con los mismos kimonos que estamos usando, también nos podemos contagiar porque la ropa está contagiada. Entonces, si no los quitamos de manera adecuada, eso va a presentar nuevamente riesgo de infección, especialmente para el personal de salud, en el que ustedes pues obviamente están involucrados y que yo quiero que llegarles este mensaje tan importante para la protección y el cuidado de ustedes y mucho más, porque yo pienso que ya pronto deberían ustedes volver a los hospitales a trabajar y a tener contacto con pacientes. Bueno, todo esto son pasos diferentes de lavado de manos, de retiro de todos los elementos que cargamos nosotros en las manos, del uso adecuado de guantes, de cómo debemos cuidarnos. Bien, todo esto pues básicamente el uso de los elementos de protección, y miren el overol, cómo se debe retirar el overol, cómo se debe colocar el tapabocas. Es muy importante no tocarnos las mucosas, los ojos, la nariz, de meternos los dedos a la boca en todo, mientras estemos expuestos, ¿sí? De no quitarnos el tapabocas ni siquiera un segundo para eso, sino de mantener el tapabocas ahí. Si nos rasca la cara, nos rasca alguno, tenemos que hacer alguna limpieza nasal o algo así,
pues nos vamos al baño, nos lavamos las manos primero y luego de eso sí hacemos el procedimiento en un sitio ojalá ventilado, que ha demostrado que eso disminuye mucho la carga viral y que en caso que llegue a haber algún contagio de esa persona, las cargas virales serán menores y por ende la severidad de la enfermedad será menor. Todo el personal de salud tiene que tener pues todas estas protecciones, como le digo, han venido modificándose, ha sido dinámica en el curso de toda esta pandemia, porque pues obviamente se está aprendiendo mucho de esta enfermedad, no lo tenemos claro todos y hemos venido aprendiendo y hemos ido quitándonos el miedo, nos hemos ido quitando, volviendo más prácticos en la forma como atendemos nuestros pacientes y enfrentamos la enfermedad. Asimismo, también nuestros pacientes graves que nos llegan a las unidades de cuidados intensivos, los hemos podido manejar mejor que como nos tocó al principio. Primero porque tenemos más recursos, segundo porque estamos más tranquilos, ya nos protegemos mejor y sabemos que si estamos protegidos no nos vamos a contagiar. Y adicionalmente porque decirles a ustedes que el acercamiento a ese paciente ha sido mucho mayor en esto y obviamente los resultados de mortalidad, de fatalidad han venido mejorando notablemente en los pacientes que cursan con esta enfermedad. Sin embargo, quiero decirles, es una enfermedad supremamente compleja, supremamente difícil en su evaluación y en su seguimiento. Estas son las protecciones que deben usar las personas que están en las diferentes áreas, en las salas de espera, en las áreas administrativas, en el triage, sí, en todo el personal de salud básicamente, cómo deben los conductores de las ambulancias protegerse, bien, cómo deben limpiarse las ambulancias, eso es algo bien importante que hay que tener en cuenta. Si debemos tener ropas exclusivas dentro de áreas designadas, si los zapatos son cerrados e impermeables con riesgo de fluido, obviamente hay que protegerse de los fluidos, obviamente hay que usar ropa de trabajo para que usted no lleve al domicilio su ropa sucia en la medida de lo posible, ¿cierto? Pero sin embargo, lo fundamental de esto termina siendo intra y extrahospitalariamente de medidas preventivas y esas medidas preventivas la más importante es la higienización de las manos, el lavado adecuado de las manos, el uso de los alcoholes glicerinados específicamente de las manos, ¿cierto? Hay que hacer, pues, hacer una desinfección muy bien hecha. No es lavarse las manos por lavárnoslas. Eso tiene una técnica que está aquí de cómo nos quitamos toda la carga viral que podamos tener en las manos, sobre todo después de tocar estructuras, abrir puertas, en fin, tenemos que hacerlo de una manera adecuada y nosotros vamos cuando nos llegue, de acuerdo a todos estos factores de riesgo que yo quiero que tengan en cuenta, que son muy importantes y que siguen siendo fundamentales en la evolución. Quizás yo le agregaría ahí otro factor de riesgo muy importante que hemos visto para severidad de estos, que se llama obesidad. Ha tenido una relación directa de esa obesidad con los desenlaces fatales. Los pacientes que son obesos les va, el pronóstico es mucho más, es pobre comparado con pacientes no obesos, hay más complicaciones. Igualmente, para esto la edad de los pacientes es fundamental también. Entonces, bueno, tenemos esto es la letalidad que hemos venido teniendo. En Colombia ha sido variable, en Córdoba se ha hablado de una letalidad aumentada. Yo les diría, no ha sido letalidad, sino que no hemos tenido pruebas disponibles y ha sido mucho subregistro de esta enfermedad. Mucha gente se ha contagiado en casa y no se ha tomado pruebas porque no hay acceso a las pruebas. Y segundo, se contagia en casa y se quedan en casa, no consultan porque pues están los servicios de urgencia llenos o la gente ha preferido evitar ir a los servicios de urgencia, no se toman las pruebas, no se hace el registro de estas enfermedades. Bueno, pues básicamente en eso vamos. Yo quiero decirle pues que tengan ustedes en cuenta cuando tienen un caso sospechoso. Ahí sí, un paciente, ojo, en un paciente no de manera aleatoria, hay que tomar la temperatura de una forma adecuada. Hay que preguntarle por todos los síntomas respiratorios, desde tos, desde expectoración, de que si tiene dificultad respiratoria con la movilización, si hay dolor faríngeo, si hay fatiga, si hay cansancio muscular, etcétera, que es lo que permite evaluar el estado del paciente. Bien.
Y en caso de que esto que ya les acabo de mencionar se asocien a alteraciones respiratorias, pues obviamente son casos que debemos tener en cuenta. No, ya antes decíamos que si vino del exterior, que si viene de otro sitio es diferente. No, ya todos estamos en pandemia, la fase de mitigación es eso, todos somos expuestos. Aquí ninguno ha viajado hace mucho tiempo fuera de esta ciudad o todos nos hemos quedado acá. Igual hemos tenido contagios a pesar de eso, es decir, ya no como tal que venga de áreas endémicas, todos los sitios son endémicos. Bien, ¿cómo vamos a abordar nuestro paciente? ¿A cuál hospitalizamos y a cuál no hospitalizamos? Vean la gran diferencia y la importancia. Síntomas leves, pacientes sin factores de riesgo. Esos pacientes se mantienen en casa, se mantienen vigilados. Evaluamos si necesitamos hacerle exámenes de laboratorio o no. Evaluamos si necesitamos hacerle radiografías de tórax para evaluarlo. ¿Sí? Pero primero la evaluación clínica es fundamental. Bien, no esa evaluación distante, esa evaluación fría que no nos permite a nosotros tomar una decisión adecuada y que muchas veces lo que hemos evidenciado es que hace que avance la enfermedad, que explore la enfermedad, porque va a haber necesidad o va a haber pues, deterioro de ese cuadro clínico y lo tenemos que tener nosotros en cuenta. Ambulatoriamente, siempre den todas las recomendaciones posibles, ¿cierto? Darle todos estos signos de alarma que acá les estoy mostrando, que si le suena el pecho, si tienes fiebre que no cede, que es persistente, si hay deterioro de la respiración, si hay mayor compromiso de la respiración, pues son pacientes que se deben manejar de una forma diferente y que se deben estar pues muy atentos a la evolución en ese sentido y que probablemente van a, a necesitar ese soporte. Los hospitalizados, siempre usar esa escala, la escala de CURB 65, que por lo menos dos factores de riesgo son importantes para nosotros tenerlos y nosotros evaluarlos. Esto es una unidad de cuidado intensivo donde pues está ahí sin paciente en este momento, con un ventilador esperándolo, con una bomba de infusión lista y un monitor listo, pero pues decirles a ustedes que esto es un sitio donde nadie quiere llegar con esta enfermedad porque se nos complica realmente la vida y se nos complica realmente el pronóstico siempre que llegan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Bien. Bueno, esto es algo de lo que ya les venía mencionando, de cómo vamos a manejar los pacientes. Y ahí me pregunto usted, bueno, ¿y qué las manejamos? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué cibermectina sí? ¿Qué cibermectina no? En eso estamos, en ese dilema estamos. Evidencia clínica muy, muy controversial para ivermectina, evidencia clínica controversial para muchas otras, vitamina C, vitamina D, etcétera. No hay un soporte en evidencia clínica que a mí me diga que esto es lo que yo debo hacer. Bien, yo les digo, pues yo no me afano mucho por eso, porque todos los estudios que hemos tenido de hidroxicloroquina, de claritromicina, todos esos estudios han salido negativos, incluso, ojo con la hidroxicloroquina, ojo con la ivermectina, porque todo esto ha habido estudios que también han mostrado aumento en mortalidad de esto, con el uso de estos medicamentos, con el uso del tocilizumab, con el uso de remdesivir. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Con el uso de los esteroides es donde tenemos el mayor soporte en evidencia, el uso de la dexametasona como un medicamento que puede proveernos pues esta opción terapéutica. Bien, toda esa ropa contaminada, incluso la ropa nuestra, debe meterse en una bolsa. Esa bolsa, hacerle una manipulación para evitar que haya compromiso, pues con infección por superficies, en las superficies y en las personas que están alrededor. Todo el mundo debe estar pues con los elementos de protección personal que son fundamentales para poder hacerlo. Bien, básicamente esa es la parte inicial que yo extraía y lo que yo creería que ustedes tienen que hacer. Voy a aprovechar unos 10 minuticos más para hablarles un poquito más del manejo de la vía aérea, ¿cierto? Y qué es lo primordial aquí. Yo creo que es un mensaje que también les quiero traer de eso, y es que estos pacientes, pues, hay que conocer cuáles son los criterios de intubación, ¿ya? Y si ustedes dicen aquí, vean aquí lo que estoy señalando, que si tenemos una PAFI por debajo de 200, intubamos pacientes. Yo les voy a decir, eso no es del todo cierto. Nosotros no intubamos PAFIs, intubamos pacientes. Entonces ese paciente que tiene PAFIs bajas de 200, de 100, menos de 100,
como los vemos, pero, que a pesar de las PAFIs bajas, tienen dificultad respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, aumento de los músculos respiratorios, de los usos de músculos respiratorios. Importante tener eso en cuenta. Estos son mnemotecnias que se han creado para tenerlas claras, tener todos los dispositivos, máquinas, ventiladores, etcétera, tener los ayudantes adecuados, paciente bien monitorizado al momento de usted manejarlo, oxígeno disponible, todos los sistemas de succión para las secreciones del paciente, una vía venosa adecuada, tener todos los medicamentos disponibles para esto, para la inducción, y los dispositivos de la vía aérea, laringoscopio, videolaringoscopio, etcétera, que usamos para esto. También tener la succión, oxígeno, medicamentos adecuados, evaluar cuándo es difícil de intubar. Créanme, se los digo con el conocimiento que nos ha proporcionado esta enfermedad, que los pacientes obesos, que siempre han sido difíciles de intubar, pero cuando usted va a intubar a un paciente de COVID obeso, todavía va a entrar uno con una angustia un poco adicional a lo que normalmente le da a usted el manejo de la vía aérea, teniendo en cuenta que los pacientes obesos más COVID se tarda uno mucho en intubarlos, se le dificulta la intubación en esos pacientes. Entonces, quisiéramos también pues pasar esa historia, pasar a la historia esa información que ha sido muy difícil de manejar cuando no podemos intubar a un paciente, cuando vamos a estar mucho más del tiempo que quisiéramos estar expuesto a la vía aérea, tirando el paciente aerosoles por la garganta y ustedes detrás de él tratando de intubarlo. No nos ha pasado una vez, nos ha pasado muchas veces y por eso pues es importante la adecuada protección. También gracias a Dios, pues les puedo decir que si uno usa sus elementos de protección de manera adecuada, si uno tiene los elementos, si uno no escatima en la seguridad del personal de salud, no se tiene por qué contagiar. Hemos intubado, gracias a Dios, muchos pacientes y aquí estamos pues bien, gracias a Dios, sin tener esto. ¿Sí? Evaluar la dificultad que pueda tener usted para el manejo de la vía aérea, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Sí? Estas son formas como nosotros evaluamos por el Malampati, viéndole pues la vía aérea, los pilares amigdalinos, la úvula, para blando y para duro y para blando acá adelante, ¿cierto? Y ver cómo se va reduciendo la vista. Y a veces nos encontramos con este paciente que es Malampati 4, que es difícil de intubar y uno mete el laringoscopio y eso es lo que está viendo, ve solamente el paladar, no ve la vía aérea. Y usted, pues preocupado, primero porque el oxígeno del paciente está bajo en sangre y se le está desaturando. Y segundo, porque sabe que se enfrentó a una situación muy compleja y que se va a tardar mucho tiempo en recuperarlo. Entonces, eso nos pone pues, en una situación pues, bastante difícil. Por eso es importante y les traigo a colación toda esta parte del manejo de la vía aérea, que aunque a ustedes no sé si les ha tocado hacerlo, pues lo tengan en cuenta siempre. Y pues igual vamos a seguir teniendo, independiente de las vacunas, vamos a seguir teniendo pacientes de este tipo por un tiempo bastante largo, diría yo, todavía presentándose casos un poco más aislados de lo que hemos presentado en la actualidad, pero sí van a presentar. Esta es la forma como nosotros preparamos todo este proceso de inducción para la intubación del paciente. Bien, y preparamos nuestro carro de vía aérea donde tenemos todos los elementos de protección. Esto hacía perdón, ahí me faltó aquí una guía de tubo, me faltó la tilde y me faltó la U. Cuando nosotros tenemos estos casos, lo que sí les quiero decir es que tenemos que estar absolutamente preparados para cualquier tipo de complicación porque la vamos a tener, desaturaciones, paros cardíacos durante la intubación. El paciente llega muy hipoxémico, el paciente llega muy agitado, llega perdiendo, no tiene una tranquilidad ese paciente. Entonces, pues eso hay que decir. Pero oxigenamos en la medida de lo posible. Hay que evitarlo porque eso manda aerosoles, pero a veces tenemos que hacerlo, ¿cierto? Con todas las medidas de protección para eso, ¿cierto? Usamos medicamentos, que también este punto, más que ustedes se aprendan un medicamento, ahora decirles, vea, en este momento estamos sin sedantes.
estamos manejando pacientes en la unidad de cuidados intensivos sin sedantes. ¿Por qué? Porque están desabastecidos en Colombia y en el mundo. ¿Ya? Lo que nos está llegando muy poco, nos estamos cogiendo para los pacientes más graves, pero ya hemos tenido muchos problemas. No ha sido en Montería, no ha sido en Córdoba, ha sido en Colombia y en el mundo esta ausencia de todo este tipo de medicamentos que ha sido muy importante. La forma como manejamos como vamos a manejar pues la correlación entre la evaluación clínica del paciente que se va a intubar y las dosis de los medicamentos de los pacientes que no se va a intubar. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy bueno. ¿Sí? Como le digo, tenemos ahorita desabastecimiento de noradrenalina, tenemos desabastecimiento de propofol, de midazolam, de remifentanil, de fentanil, de todos los relajantes neuromusculares. Esto es algo muy serio. No se imaginan la dificultad que se ha tenido para esto. ¿Sí? Siempre bien preparaditos nosotros para tener nuestro ambú listo, esto bien preparaditos, el tubo revisado y usar todas esas estrategias que nos permiten disminuir la carga de aerosoles cuando el paciente está, ¿cierto? Esta es la caja china. La caja china es una caja para intubación. La usamos al principio de la pandemia. Todas esas cajas, como son de acrílico, se nos partieron, ¿cierto? Entonces nos tocó pues abandonarlas por esa razón, pero nos sirvieron en algún momento para poder intubar a nuestros pacientes y estar cogiendo un poco más de seguridad, que es la mayor tranquilidad que tenemos ahorita. Miren cómo también usamos plásticos y trabajamos por debajo del plástico para evitar que cuando el paciente tosa, cuando el paciente aerosolice, pues te quede todo por ahí por debajo de ese plástico. Bien. Hay posibilidades de usar también verificaciones con ultrasonido, de usar capnografías para estar seguros, el adecuado sello del neumotaponador, evitar la aerosolización, cuidar, ser líderes en cuidado y autocuidado. Cuidado al paciente, cuidado a su familia, cuidado a los que los cuidan. O sea, decir, a todos nosotros que estamos acá presentes escuchando esta discusión. Elementos, una vía aérea segura, un equipo disponible y organizado, en el cual deben tener todos los insumos listos, revisar vía aérea, revisar todas las listas de chequeo de todos los elementos que tengamos de fármacos, revisar también las condiciones del paciente son importantes para ver la urgencia del procedimiento, ver si tenemos que hacerle algún tipo de monitoreo adicional antes de manejar la vía aérea de un paciente de estos. Usamos ventilador mecánico. Para mí, mi visión, esto es lo más grande que se ha visto en COVID. Una de las cosas que hemos visto en COVID que es que el manejo proporcionado, el manejo a tiempo ventilatorio del paciente realmente salva muchas vidas. Europa nos quiso vender un mensaje inicialmente, yo sé que ustedes lo veían por televisión, como allá no había cómo intubar pacientes, entonces como no había cómo intubar pacientes, los pacientes no se intubaban, se mantenían con unas bolsas reservorios. Eso fue un mal mensaje que nos mandó inicialmente Europa, porque comenzamos a hacer eso y comenzamos a ver que no solamente nos estamos enfrentando a la enfermedad, sino que le estábamos adicionando algo más que se llamaba toxicidad por oxígeno. Darle tanta carga de oxígeno a un paciente hacía que ese oxígeno fuera tóxico para su organismo y de esa manera no tuviéramos pues un resultado adecuado en ellos. Son pacientes que hacían mucha más fibrosis pulmonar por COVID que lo que están haciendo hoy en día nuestros pacientes cuando, si bien necesitan oxígeno, le damos el oxígeno, pero proporcionamos esa cantidad de oxígeno y si no tomamos la decisión de que esos pacientes se les coloque un tubo orotraqueal y un ventilador mecánico que ha tenido pues grandes beneficios para nuestros pacientes. Medidas no ventilatorias, ¿cierto? Sean conservadores en los líquidos, muy juiciosos con el uso de líquidos endovenosos, con la relajación muscular también, ¿cierto? Antibióticos cuando haya infección bacteriana. Eso es algo importante. Vamos a tener una crisis ahorita de resistencia bacteriana por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Quién dijo que la citromicina funcionó para eso y todo el mundo toma citromicina para el COVID? Bueno, desafortunadamente eso es lo que hemos tenido. Yo sé que la angustia hace que uno tome esas decisiones y la evidencia clínica no es clara para eso. Poner a los pacientes boca abajo ayuda muchísimo y darles otras terapias como membrana extracorpórea. Pues, perdón.
Bueno, básicamente esto es lo que traigo para hablarles. Bien, ya creo que ya llevamos el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto se la voy a contestar. Doctor, una pregunta. Solamente, o sea, el tratamiento que se está manejando es simplemente o sea, se está manejando la sintomatología que está presentando el paciente cuando está hospitalizado o a este paciente se le agregan otra. Bueno, varias cosas, ¿no? Sí, primero, el manejo sintomático, claro, no hay discusión. Además, el manejo sintomático, hoy en día tenemos muchas herramientas. Primero, líquidos. Segundo, evaluar si hay infección o no hay infección bacteriana intercurrente. Evaluar si hay infección viral o no hay infección viral intercurrente. Es decir, no siempre es COVID solo. También hemos visto casos de COVID más influenza, COVID más parainfluenza, COVID más adenovirus. Bien, por eso nosotros solicitamos paneles virales precisamente para hacer esa aproximación que le estoy hablando. También el otro punto importante es, además de eso, los esteroides, que no es tratamiento sintomático. Esteroides, una dosis adecuada, específicamente de dexametasona, 20 miligramos por día, le estamos usando a los pacientes. Eh, Líquidos endovenosos, oxigenoterapia, como le digo, proporcionada, no desproporcionada, no esos flujos de oxígeno tan altos, limitar ese. Bien, eh, y básicamente eso, no tenemos más nada disponible en Colombia y el soporte, es que el soporte es lo que yo le estoy diciendo, el ventilador mecánico, la posición prono, la vigilancia del paciente, el seguimiento clínico del paciente, es lo que realmente marca una diferenciación en los resultados, es lo que ha mostrado pues, otro tipo de resultados posibles en estos pacientes. Doctor, y los pacientes que tienen enfermedades de base,